Periodista, productor y presentador guatemalteco de televisión Harris Whitbeck se encuentra en una nueva etapa en su carrera luego de cubrir eventos clave en la historia del mundo. Yo estuve 20 años en CNN, me fascinó el tiempo que estuve ahí, pero estoy en otra etapa de mi vida ahora. Actualmente, Harris presenta un trabajo sobre un grupo de soldados de los Estados Unidos quienes muestran un año de batalla en Afganistán. La serie es muy interesante, es una óptica muy distinta a la guerra y se me hizo un proyecto interesante. Yo creo que esta producción no cabe dentro, bueno, definitivamente no cabe dentro del periodismo porque no lo es, cabe dentro del reality real. Eso es lo valioso y lo diferente de esto, es que ves soldados que tienen una cámara puesta en su casco y lo que ellos ven tú lo ves y lo que ellos viven tú eres testigo directo de eso. En este documental de Discovery que Whitbeck presenta, las imágenes muestran una visión diferente de la guerra. Lo que más me impactó fue la dinámica que se da entre ellos y los niños de las poblaciones a donde van a patrullar. Se conectan mucho con los niños porque los niños son, en su esencia, son puros, son inocentes, son luminosos. Y estos soldados que tan solo unos años antes eran niños también, se conectan con eso. A la par continúa trabajando documentales para CCTV, Televisión China, que tiene un programa para América Latina, con el cual viaja por diversos países contando historias. Bienvenidos, pero sobre todo muy bienvenidas sean todos ustedes. En esta ocasión tenemos una entrevista, yo tengo el privilegio de entrevistar a un periodista con mucha experiencia, muy profesional, cuya historia periodística está llena de etapas muy intensas, porque imagínense que él fue reportero de guerra, él reporteó lo de las Torres Gemelas, reporteó, ha estado cerca de la realidad durante casi 50 años, y bueno, él se llama Harry Whitbeck. Él es guatemalteco y tuve la oportunidad de conocerlo allá cuando estuve hace unos días y me platicó acerca de su libro, un libro publicado por Planeta que se llama El oficio de narrar sin miedo, andanzas de un reportero que sorteó guerras, desastres naturales y disturbios políticos. Y vaya que la vida de Harris ha sido de verdad muy insólita. Harris, ¿cómo estás? Hola Guadalupe, qué gusto estar platicando contigo. Yo siento que te conozco de hace mucho tiempo. Cuando yo llegué a México en 1994, alguien me regaló tu libro, Las Niñas Bien, y me dijo, tienes que leer esto para entender mucho cómo se maneja la sociedad mexicana, y fue uno de muchos libros que leí para entender. Y nada, es un verdadero placer estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Harris. Bueno, pues tú descubriste tu vocación desde niño, por preguntón. Todo el tiempo preguntabas y entonces eso te llevó a descubrir contar historia. Eso es lo que más te gusta. Trabajaste en CNN, a lo largo de ¿cuántos años? ¿17 años? Estuve en CNN, estuve un total de 20, o sea, en términos prácticos 20 años. 20 años. Pero lo de preguntón sí lo traigo desde niño y no se me ha quitado. Y no se te ha quitado, afortunadamente. Tienes mucha experiencia, has escrito muchísimo, has tenido vivencias muy intensas, dolorosas, pero tienes una filosofía de la vida que a mí me gusta mucho porque he escuchado mucho de tus entrevistas y hay que ponerse los zapatos del otro y sobre todo no hay que tener miedo. Tu libro, de hecho, que es que se llama El oficio de narrar sin miedo, del editorial Planeta, habla de este concepto del miedo que nos paraliza, que nos hace apáticos,
indolentes, y tú dices que todo lo contrario, que hay que informarse, que hay que entender para no tener miedo. En estos momentos la sociedad mexicana está atravesando, como sabes, Harris, tú que la conoces también, porque viviste muchos años aquí en México, tú, repito que eres guatemalteco, de padre guatemalteco y madre guatemalteca, ¿no? Sí, de madre americana. Tengo las dos culturas y las dos nacionalidades, así es. Tienen las dos culturas. En estos momentos, Harry, estamos pasando por un momento muy, muy delicado, muy incierto en nuestro país. Sin embargo, están pasando cosas inéditas en nuestro país, que tienen que ver precisamente con el miedo. Nos da miedo salir a la calle, nos da miedo pronunciarnos, nos da miedo protestar, indignarnos. Tú hablas mucho de la capacidad de la indignación. Quiero que nos platiques, por favor, Harris, a propósito de tu libro, El oficio de narrar sin miedo. Sí, pues te cuento, el título tiene mucho que ver con el abordaje que yo le he dado a mi profesión, que tiene sus comienzos en mi niñez, creciendo aquí en Guatemala. Cuando yo era niño acá, en los finales de los 70s y principios de los 80s, Guatemala vivía una situación muy complicada. Estábamos en medio de una guerra, había un enfrentamiento armado entre fuerzas guerrilleras de izquierda y fuerzas conservadoras de derecha. Y era una época en que uno escuchaba hablar de desapariciones forzadas, de ejecuciones sumarias, de masacre de comunidades enteras. Y yo desde muy pequeño, yo escuchaba estas cosas y preguntaba, quería saber qué estaba pasando. Recuerdo una vez, y lo narro en el libro, que iba en el bus que nos llevaba al colegio. El bus pasó por una carretera un poco desolada y al lado de la riata del camino había una persona muerta y esa persona estaba con las manos atadas, ¿verdad? Yo lo recuerdo claramente, yo tendría unos 9, 10 años. Recuerdo haberlo visto y obviamente me causó mucha impresión porque para cualquier niño, o sea, para cualquier persona causa impresión eso, pero me inspiró a preguntar. Yo quería saber quién era, quería saber qué le había pasado, quería saber quién le había hecho, quería saber si su familia lo esperaba. O sea, llegué a la escuela ese día lleno de preguntas y nadie me dijo nada, nadie me contestó. Los maestros se limitaron a decirme, ponga atención a la clase de hoy y o sea, no salió del tema. Llegué a mi casa esa tarde planteando las mismas preguntas y igual no recibí respuesta alguna porque el miedo que dominaba la sociedad en ese momento impedía que se hablara de ciertas cosas. Más adelante, en otra ocasión, recordé escuchar a las señoras que trabajaban en el servicio de la casa hablar casi a escondidas de los escuadrones de la muerte, porque ellas escuchaban la radio cuando hacían sus tareas y en la radio los noticieros hablaban de los escuadrones de la muerte. Entonces, para mí, para este niño, yo creía que los escuadrones de la muerte podían llegar a mi casa. O sea, eran como el cuco al que otros niños temen en la noche. Para mí eran los escuadrones de la muerte. Y no fue hasta años después, yo creo que eso me llevó de cierta manera a buscar el periodismo como profesión y es mi vocación, porque empecé a hacer preguntas desde muy temprana edad. Y no fue hasta años después que entendí por lecciones de vida, por experiencias, que el miedo es falta de información. Si tú no tienes información sobre alguna situación, sobre alguna reacción de alguien, ese vacío se tiene que llenar con algo y generalmente se llena con conjeturas. Las conjeturas no están basadas en la realidad, están basadas en la imaginación del mundo. Entonces de ahí salió mi teoría de que el miedo se vence nutriéndose de información. Cuando sabes que es lo que te da miedo, se te quita el miedo. Y así es como he llevado la vida y ahora pues veo al miedo como un gran aliado porque me hace preguntar. Sí, bueno, el miedo es algo que muy negativo, muy estéril. Es algo que lo único que hace es deformar la realidad. Nos dejamos llevar por los chismes, por los humores.
y ahora con todas estas redes sociales, pues tú comprenderás que estamos sumergidos en mucha información. Yo creo que por eso tu libro, además me encanta el título, Harris Whitbeck, me gusta mucho el oficio de narrar sin miedo. Y sí siento que en estos momentos, fíjate, ya pasamos las elecciones, ya sabemos que es una mujer que nos va a gobernar en los próximos años, y sin embargo estamos los mexicanos sumergidos en la incertidumbre. Tenemos miedo, no sabemos cómo va a ser su próximo gobierno, no sabemos si va a tener el presidente atrás de ella, le está dejando demasiados programas ya hechos. Hoy nos enteramos que su hijo, Andrés, el hijo de López Obrador, va a participar también en el gobierno. Entonces, y ella no toma instancia en relación a su agenda. Dice, no hay que cambiar una coma ni de un punto, y ya estamos, imagínate, estamos con la reforma de la Corte, estamos con muchas reformas, y ella repite lo mismo que parece una vicepresidenta, no parece una presidenta. Entonces, sí tenemos miedo, pero Harris, tú has vencido ese miedo porque tú estuviste en la caída de las Torres Gemelas, estuviste en inundaciones, estuviste en otras guerras muy importantes. Estoy viendo aquí en Afganistán, nada menos que en Afganistán. Estuviste en la disolución de la Unión Soviética, en la guerra de Irak. ¿Y cómo llegaste a dominar ese sentimiento tan negativo que obstaculiza tanto? Pues el mejor ejemplo que puedo usar para ilustrar eso es justamente cuando se me pidió que me destacara, que me fuera a Afganistán a cubrir la guerra que se dio después de la caída de las Torres Gemelas. Yo en ese momento vivía en México, y cuando me llamaron de mi sede en Atlanta para preguntarme si quería ir a Afganistán, mi reacción inmediata fue decir, por supuesto que sí, es donde quiere estar cualquier persona. O sea, es estar en la primera fila frente a acontecimientos de índole internacional que iban a afectar la vida de todos, para bien o para mal. Entonces yo quería estar ahí, pero entonces de inmediato dije que sí, y luego mi segunda reacción fue miedo, es decir, pero yo nunca he estado en una situación de una batallas a grandes escalas, como una guerra entre Estados Unidos y sus aliados y otras fuerzas. Era una región del mundo que no conocía nada sobre su cultura, su idioma, nada. Y lo más importante es que yo no sabía cómo iba a reaccionar yo frente al peligro que iba a estar viviendo. Entonces, empecé a sentir mucho miedo. Y además pensaba en mis padres. Mi padre todavía vivía en esos momentos. Pensaba en cómo iban a reaccionar ellos, el miedo que ellos iban a sentir, la incertidumbre. Y así fue, pero dije, bueno, ya me subí a esto y ya no me puedo bajar. Además, no quería bajarme porque sí me interesaba mucho estar ahí. Y recuerdo en el viaje, en el vuelo para llegar a Afganistán, volé de México a París y luego de París a Moscú, de Moscú a Dushanbe, que es la capital de Tayikistán. Y en Tayikistán nos tocó cruzar la frontera entre Tayikistán y Afganistán a pie, donde ya nos recibían pues unos productores locales que nos iban a ayudar. Todo el trayecto, y recuerdo el sobrecargo de Air France, porque estaba volando en Air France, se me acercaba rato y me decía, señor, ¿está bien? ¿Necesita algo? O sea, yo no, sí estoy bien. Le pedí bolsas de mareo, pero las pedí porque era un truco que me había enseñado un amigo veterano. En las bolsas de mareo puedes guardar bien todos los recibos de tu viaje para que cuando regreses solo le das la bolsa a tu contador y ya puedes rendir cuentas sobre lo gastado sin ningún problema. Pero esta sobrecargo pensaba que yo estaba mal. Porque me veía, pues, o sea, inquieto de cierta manera. El tema es que, bueno, me dio, una pila de bolsas de mareo que creo que por ahí las ha de tener todavía. Pero el punto es que cuando finalmente llegué a la frontera con Afganistán y crucé esa frontera y me vi
en esa realidad que ya no había espacio para conjeturas, porque ya estaba viviendo eso. Y claro, y vi a gente armada y se escuchaba bombazos a lo lejos y había un ambiente bastante tenso, pero en ese momento el miedo se me quitó, se disipó completamente y dejó de ser una fuerza en mi vida. Y tiempo después, cuando tuve tiempo para reflexionar sobre eso, ahí es cuando fue como un punto de inflexión, porque realmente me di cuenta que la manera de vencer el miedo es simplemente dejar que las cosas pasen, porque igual van a suceder. Y lo que uno tiene que recordar es que uno tiene la capacidad, ¿verdad? Uno tiene la capacidad de saber cómo reaccionar a las cosas. Y si uno recuerda eso, ese es un superpoder, porque si tienes presente que tú puedes reaccionar, en el caso de Afganistán, o sea, reaccionar de una manera serena, ponderada, analizando bien la situación y no salir corriendo, entonces te va a ir mejor. Pero está en ti decidir cómo vas a reaccionar ante la adversidad. Y eso lo dijo Viktor Frankl en su maravilloso libro El hombre en busca del sentido. Dijo que la mayor expresión de libertad del ser humano es reconocer que tiene la capacidad para reaccionar ante la adversidad. Entonces, eso fueron como las dos grandes lecciones de vida, aprendizajes que recibí en esa situación y que me han guiado en la vida que he llevado hasta ahora. Y que te ha llevado a escribir este libro, Harris, con todas esas vivencias, con esta responsabilidad, ese profesionalismo, porque hay que decir que hay un gran profesionalismo como periodista, compromiso, y la capacidad de indignación. Ahora actualmente, afortunadamente, estás un poco más tranquilo, vives en Guatemala, trabajas dentro del gobierno del presidente Arévalo, que a quien le interesa mucho la cultura, al presidente de Guatemala, que me encantó, la ciudad me encantó, Antigua, todo me gustó, y ahora eres secretario de turismo. Puedes así cooperar, apoyar al presidente, al gobierno, al nuevo gobierno, que tenías tus dudas, tú no sabías que iba a llegar o no iba a llegar, pero la segunda vuelta dijiste, ya ganó, y bueno, vámonos, ¿no? Y él te contactó y tú le dijiste, aquí estoy para ayudarlo, para apoyar. Eso me parece también muy, muy meritorio, Harris, y me encantó conocerte, fue uno de mis grandes gratificaciones del viaje de Guatemala. Y bueno, este libro se puede comprar en Amazon, se puede comprar en cualquier parte. Sí, está en las plataformas en Amazon, está en la plataforma de Editorial Planeta. Me Sí. imagino que en las librerías, pero sí está disponible. Te agradezco mucho que lo menciones. Y sí, es importante hablar un poco de esta transición que me experimenté yo al pasar de ser un periodista, de estar cubriendo eventos de gobierno a ser parte de un gobierno. De nuevo, una vez más, el estar en gobierno es algo absolutamente nuevo para mí. Y recuerdo claramente el día de la toma de posesión del presidente Arévalo me invitó a que participara en una reunión bilateral que él tenía con el presidente de Costa Rica. Entonces, y tú como periodista has cubierto miles de esos eventos también, pero sabes que las bilaterales son en un salón, están las dos banderas, las dos delegaciones entran, se sientan, la prensa toma la foto oficial y luego el presidente le dice a la prensa, bueno, señores de la prensa, ya tomaron la foto, ya se puede retirar, muchas gracias, y ahí empieza la reunión. Bueno, esto pasó y te juro, Guadalupe, casi en el momento en que el presidente dice a la prensa que ya se puede retirar, yo casi me levanto de mi silla y me voy con ellos. Y después dije, no, o sea, yo ya no soy periodista, yo soy miembro de este gobierno. Entonces ha sido una experiencia muy interesante porque ahora estoy cubriendo desde adentro muchas cosas o sea, viviendo desde adentro cosas que cubrí desde afuera. Siento que el turismo es otra manera de comunicar, entonces todo lo que me ha llevado, mi vida me ha llevado hasta este momento, porque simplemente estoy comunicando de otra manera y para otro fin. Así es, Harris, fue la providencia. Yo te quiero hacer una nota en el periódico Reforma, donde tú sabes que colaboro semanalmente 2 veces. Voy a hablar de tu libro, si me das la autorización, si te Me parece encantaría. bien, que hable de Sería un tu gran honor. libro.
No, pues voy a hacerlo porque creo que nos viene de verdad en estos momentos como anillo al dedo. Como dijo López Obrador en su momento que el COVID había, imagínate qué cosa tan surrealista, que había venido como anillo al dedo, imagínate, yo no sé por qué dijo eso, porque así dice cosas muy surrealistas y ocurrencias y demás. Pero te agradezco mucho, Harry, sé que estás haciendo un gran papel en Guatemala, la ciudad del país. Guatemala hay mil cosas que visitar, mil cosas. Yo vine muy entusiasmada de mi viaje. Ahí vive mi hijo, tú lo conoces. Y bueno, pues te agradezco mucho, Harris. ¿Cuándo vienes a México? ¿Tienes que venir a cubrir la toma de posesión? ¿O cuándo vienes Pues a ya no, México? pues mira, pues ya no iría a cubrirla porque ahora estoy cumpliendo con otro papel Claro, y como sí, claro. encargado de turismo en Guatemala me interesa muchísimo estrechar lazos. Yo creo que México y Guatemala tienen mucho que pueden hacer juntos en el tema del turismo. Somos países vecinos, compartimos esa gran herencia ancestral de los mayas y hay mucho que se puede trabajar en conjunto. Entonces me va a dar mucho gusto ir y ver Muchas qué cosas. Sí. oportunidades hay para trabajar juntos. Y además, viví 15 años en Ciudad de México y yo me siento chilango de corazón. Me hace muchísima falta, así que cualquier oportunidad. Chilango de corazón. Sí, Fíjate, la próxima secretaria de Turismo de la Ciudad de México es Alejandra Frausto. Ella ocupó la Secretaría de Cultura, hizo un papel espléndido. Así es que estoy segura que te vas a llevar muy bien, vas a conciliar muchos programas entre Alejandra Frausto en la Ciudad de México y tú Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Así es que te deseamos de verdad que vengas pronto y te deseamos mucha suerte en esta nueva, pues lo que te deparó el destino, ¿no? En esta nueva responsabilidad te deseamos mucha suerte. muchísimas gracias, Guadalupe. ¿Sí? De verdad es que es un ¿Eh? placer, un honor estar aquí contigo y espero verte pronto en persona por allá. Y tienes que regresar a Ay, Guatemala. ya. Ah, no, yo ya quedé, ya formalmente que voy a regresar, pero ¿qué te puedo decir? Me encantó. No hay baches en la ciudad, no hay baches, no hay topes y los árboles están frondosos, las palmeras están divinas, bueno, los aguahuetes. Es una ciudad que tiene muchos encantos. Muchas gracias, Harris, y hasta la próxima. Escribo la nota y te la mando. Muchas gracias, Guadalupe. Un fuerte abrazo desde Guatemala y estamos a la orden acá. Hasta luego, Harris. Gracias. Gracias. Y bueno, pues fue una entrevista que a mí me llena de orgullo y de satisfacción porque es un colega que ha pasado por muchas etapas en su vida, muchas vivencias. Y bueno, yo ya me acordaba de Harris, porque como veo todo el tiempo CNN, pero hace muchos años, pero sí me acordaba, me fue muy familiar cuando me lo presentaron. Y a ustedes, queridos televidentes, radioescuchas, seguidores, les digo que hasta la próxima tendremos otra entrevista más con otro personaje igualmente prestigioso, profesional, conocido, pero sobre todo interesante. Nos vemos dentro de 8 días y no falten a nuestra cita aquí en el mundo de Guadalupe Loaesa. Muchas gracias y hasta la próxima.